Ahí está. Ya estoy lanzando la señal, se está conectando, esperen. Va. Uy, ve, son 9:03 y dice, hola, solicité el ingreso para la plática sobre la masculinidad en Zoom, pero solo me dice que espere el acceso y en la página no veo que inicie. Ay, chuletita, ¿ya ves? Son 3 minutos, Listo, paciencia. ya están en vivo. Y, ok, ya estamos en vivo, voy a dar acceso y te voy a poner son. Bienvenidas y bienvenidos todos, y es lo último que digo, y ahí va. Ya estoy lanzando la señal, se está conectando, esperen. Ya estás conectándote Son a... 9:03 y dice, hola, solicité las preguntas que tiene. Ay, alguien por ahí. Espérame, déjame te activo, Jorge. Mm, mm. Ya puedes hablar, Jorge. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Pues bueno, como verán, en esta ocasión nos movimos un poco hacia la noche. Y entonces, pues bueno, antes de que otra cosa suceda, bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias a Fernando, gracias a Sam, que están haciendo posible ahora esta transmisión desde Zoom hacia las diversas plataformas, en este caso a Facebook. Y pues bueno, tráiganse ¿ya se trajeron su café o algo para beber? Bueno, yo ya, miren, traigo aquí mi cafecito. He de confesar que me gustan las bicis y pues bueno, aquí está mi tacita de las bicis. Bueno, en esta ocasión, como sabrán, pues vamos a comentar sobre esto de qué es el machismo. ¿Les parece bien? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Y pues bueno, les comentaba, en esta ocasión vamos a estar desde Zoom y pues bueno, todos los comentarios que se hagan en las diversas plataformas les iré respondiendo pues en otro momento para que no sientan que no hay interacción, ¿les parece? Entonces, pues bueno, anda por aquí Ale Granados, Ale, Ivonne Montserrat, Karen, Leslie, Paulina, Vianey, espero que no se me vaya nadie, Marilena Córdoba y demás. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, fíjense que vamos a hablar de este tema que es como muy icónico. Por otro lado, antes de que comencemos, fíjense que nos dimos a la tarea ya por fin de hacer un diplomado, como lo han venido observando ustedes junto con Amerce e Isonomía. Como saben, somos partners, trabajamos en conjunto, todo el equipo de Amerce y el caso Servilleta. Entonces, el próximo diplomado los próximos diplomados que están pendientes es uno sobre temas de niñez, que ya seguramente estarán observando ustedes en las plataformas. Otro que tiene que ver con tanatología, que ya hubo una primera versión y que en este momento, pues bueno, están las inscripciones para la segunda versión. Y pues bueno, va a estar uno, el que voy a coordinar y con el que voy a trabajar con todas y todos ustedes, que se llama nada más y nada menos que Derechos Humanos, Igualdad de Género y Masculinidad. Vamos a trabajar esos temas. Y entonces, bueno, cualquier información, por favor, al final, si son tan amables, dejaré los teléfonos de contacto para que ustedes, bueno, vayan pudiendo recibir todo lo que de ello deriva. ¿Les parece bien? Entonces, pues bueno, salúdenme los que andan acá en Zoom, si son tan amables, echen un saludín. No les veo más que por aquí a Paulina, que ya nos saludó. Paulina, muy buenas noches. Y a Alondra, que andas por aquí. Hola, muy buenas noches. Ivonne, hola, buenas noches, gracias. Ya me sentí medio abandonado de todas ustedes y de todos ustedes. En fin. Bueno, hola Ale Granados. Leslie, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Por aquí andamos otra vez. Mira, entonces, pues bueno. Les iré haciendo algunas preguntitas, ya saben, iremos ahí como interactuando, iremos charlando, si bien les parece. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Noches más bien, disculpen, también ya me agarró aquí la noche igual que a todas y todos ustedes. Ilse, ¿cómo estás? Muy buenas noches y pues vamos a avanzar. Fíjense, parte de la historia de hola Karen, ¿cómo estás? Parte de la historia de nuestro crecimiento como seres humanos nos ha llevado a escuchar frases como la siguiente en momentos quizá claves también de nuestra vida. Si quizá algunas y algunos de ustedes habrán escuchado en una situación, por ejemplo, incómoda, a un niño recibir la indicación de alguien, sobre todo adulto, ya sea hombre o mujer, en el caso de, pues, aguántese como macho. No sé si les llegó a pasar en algún momento dado, insisto, que ustedes hayan escuchado digamos, esta indicación, ¿no? De cuando alguien está teniendo alguna dificultad, cuando tiene que resolver algún problema, sobre todo que tengan que ver con elementos físicos, por ejemplo, y que de repente a esta persona la indicación es de, pues aguántese como macho. Es decir, aunque me esté doliendo y más situaciones, hay que aguantarnos como machos.
Y eso tiene que ver también con el crecimiento, digamos, y con la parte de normalización de la palabra, del lenguaje, de la introyección, de cómo vamos a vivir cada una y cada uno de nosotros, en el caso de los hombres que hemos estado tocando el tema de la masculinidad, cómo vamos a derivar, digamos, en nuestro crecimiento y nuestras formas de relaciones hacia el futuro. En otro momento quizá habrán escuchado también en la misma situación, pues aguántese como macho, ¿no? Pues ¿qué no es macho? O sea, ¿qué no es macho para resolverlo así? O sea, ¿por qué llorar, digamos? ¿Por qué dolernos? ¿Por qué cuidarse? ¿Por qué ponerse protector solar, por ejemplo? ¿Por qué ponerse una gorra para que no te dé el sol, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ponerte crema para el cuerpo? ¿Por qué arreglártelo? Pues ¿qué no es macho usted, no? Pues hay que aguantarse como machos. ¿Por qué, digamos, lloras? ¿Por qué te duele? ¿Por qué te haces hacia atrás? ¿Por qué evitas un conflicto a lo mejor violento? Si se supone que eres macho, entonces parecería que la masculinidad está construida a partir de estos diferentes retos y performance que nos pone la misma sociedad a través de los estereotipos y roles sociales que hemos hablado en otro momento. Y pues bueno, como se darán cuenta, parecería que en esta situación no existe salida, que no se le va a afrontar con valor, pero este valor, digamos, entendido de una manera totalmente distinta. Valorar, digamos, la violencia, valorar, digamos, el aguantarte, valorar el silencio, valorar la retracción, digamos, de las emociones para después soltarlo como una olla de presión a través de elementos violentos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, si lo hacemos, es decir, si de repente, si tratamos, por ejemplo, de resolver ese problema, pero desde otra perspectiva? Es decir, si lo hacemos y de repente ocultamos esa emoción que de repente no queremos o que bien podemos sentir, pero que no podemos expresar por el sencillo hecho a lo mejor de que estamos en un círculo social donde nos vamos a sentir totalmente juzgados. A lo que voy, fíjense con esto. Tenemos una breve explicación a lo mejor para saber cómo o de dónde viene el término machismo. Y me faltó aquí poner la agenda, pero creo que nos puede venir muy bien como este tránsito que les voy a comentar el día de hoy o en la noche de hoy, que tiene que ver, por ejemplo, con el significado del término y con la construcción histórica del término. Hay una autora que me gustó mucho, se llama Zaida Rodríguez, como verán ahí en la ficha. Ella tiene un artículo pequeñito que habla sobre machos y machistas y habla sobre un libro que tiene el mismo nombre. Entonces, ella identifica sobre lo que va diciendo el autor, ahora les paso el dato, y dice cómo se va haciendo la construcción de la terminología y de la normalización de las actuaciones en la sociedad, sobre todo mexicana. Ella se va a quedar, digamos, o los autores se van a quedar en la explicación del tema solamente digamos, en la versión nacional. Y como pueden observar en pantalla, pues bueno, dice que el término macho surge durante los acontecimientos revolucionarios. Eso es un punto de inflexión muy interesante. Digamos, ahí hay una exacerbación, ¿no? De lo que se refiere o de la valorización que se le da a ciertas características de la construcción de la masculinidad en el caso, ¿no? Y que tienen que ver con lo macho. Con mayor precisión entre 1910 y 1915. Yo no sabría darles el dato en específico, pero parece que hay digamos, hay un acercamiento. Dice, por su popularidad es un poco posterior, pero su popularidad es un poco posterior, puesto que vendrá con una literatura y sobre todo con un cine de inspiración nacionalista. Este es un elemento fundamental para construir algo que a nosotros como país y como nación de repente nos ha venido dando identidad. Y ahora voy a regresar un poco a la parte de la historia para que quizá recuerden ustedes cómo este tránsito que hemos tenido para construir o construirnos como mexicanos, mexicanas en el caso también, pero sobre todo hacer esta exacerbación de lo masculino, ¿no? Y de la figura y del estereotipo y del paradigma de lo que hay que ser como hombre y cómo crecer como hombres en este país. Y entonces este escenario nacionalista, digamos, esta construcción del macho, digamos, hacer apología de los performances, insisto, de lo que significa ser hombre, pondrá en escena una región idílica, dice la autora, ¿no? Jalisco, por decir algunas otras, ¿no? Habitada por jinetes, machos, a la vez valientes y seductores, en el caso de la figura en específico, pues los charros. Y ella se remonta y ellos se remontan entonces a cómo llegamos a este punto. Y de repente es importante, por ejemplo, también observar lo que dice Samuel Ramos, ¿no? En el perfil de la cultura, sobre todo del hombre mexicano, este libro que más o menos escribió por ahí de 1934, si mal no recuerdo. Y entonces hacen toda esta transición de encontrar desde dónde viene a lo mejor esta idea
o cómo llegamos, digamos, a hacer la construcción, sobre todo en la parte de la revolución de los años 10 hasta el 20 más o menos, de cómo llegamos a hacer esta construcción, de lo que significa ser hombre. Y es bien interesante regresarnos, insisto, a la parte histórica. Por ejemplo, en esta versión, en esta pintura que ustedes estarán observando, pues es la representación, ¿no? De este español blanco, barbado, en función de llegar a hacer una conquista de un territorio que estaba totalmente disponible, insisto, a través de las armas por un lado y a través de la religión por el otro, para posicionar una ideología en específico. Y dicen estos autores, ¿no? De repente llegamos a la parte de la independencia donde digamos, la nación como tal, mexicana, no tiene todavía, digamos, una identidad propia, es decir, estamos en este circuito todavía de diferentes mezclas, si se le puede llamar, bueno, no se le puede, se le llama así, de estas mezclas, por ejemplo, estratificadas de las jerarquías a través del color de la piel. Y entonces tenemos a los criollos, a los mestizos y a una serie de denominaciones de todo lo que iba a surgir a partir de este momento, ¿no? De la mezcla de la conquista, pues, de lo que iba a derivar de ello, de lo que íbamos a observar, insisto, nosotros, o bueno, que iban a observar en ese momento estas personas, como esta transición hacia un escenario totalmente distinto que va a llegar a ser, por ejemplo, el tema de la independencia. Ahí, como se dan cuenta, pues bueno, nuestro país todavía no tiene como un tema de identidad propia, ¿no? Todavía no tiene como un tema de identidad que lo haga ser partícipe, por ejemplo, de ser observado hacia el exterior digamos, como algo en específico, sino todavía como estos pueblos o estas serie de territorios en las cuales pues hay esta serie de conquistas por parte de la Nueva España, digamos, todo el virreinato que de repente nos toca vivir durante 300 años, y cuando llegamos a la parte de la, de la independencia, pues también hay esta necesidad de hacer esta construcción del Estado. Como se dan ustedes cuenta, pues bueno, salimos de repente de una conquista, ¿no? Y de repente nuestro país pues no tiene bien a bien como definido el rumbo político, por ejemplo, y evidentemente cultural e ideológico de lo que va a suceder. Y entonces rescato mucho esto porque los autores lo mencionan como parte fundamental para llegar, por ejemplo, a este escenario que significará el tema del porfiriato y la revolución. Y entonces, derivado de todo esto, dicen estos autores, la autora que les comentaba, ¿no? Llegamos a la parte del porfiriato con digamos, con un escenario donde los mestizos, como bien lo menciona aquí, los mestizos vulgares, a su vez, emparentarían con la llamada plebe ínfima, los pelados, los léperos, todos ellos pobres y con una sexualidad animalizada, desenfrenada y sin moral alguna. Es decir, esta serie de estratificaciones de la clase a partir del comportamiento, de los bienes y demás, ¿no? Como verán ustedes, ¿no? En el porfiriato llamémosle así, un romance con la clase europea, sobre todo con la clase afrancesada, ¿no? Esta idea del positivismo, esta idea del progreso, esta idea, por ejemplo, de llevar a la cultura mexicana hacia otros niveles. Y en el plano político, evidentemente, tiene sus logros, ¿no? Habrá sus críticas y sus debates, por supuesto, a partir de este escenario. Sin embargo, lo que va a derivar de ello, lo que dicen nuestros autores, es lo siguiente. A partir de ese momento empieza algo que nos va a pegar muchísimo hasta la actualidad, que si bien se ha ido venido transformando y que hoy le conoceríamos como micromachismos, ¿no? Que están sustentados totalmente en el machismo de este que vamos a hablar en este momento, pues evidentemente hoy, insisto, ya no estamos en ese escenario tal cual, hay una transición, sin embargo todavía hay manifestaciones sumamente interesantes de violencia que devienen, insisto, de esta construcción de este concepto y de estas formas de actuación. Fíjense, dice lo siguiente: construcción del hombre, esta construcción del hombre, ¿no? Esta construcción de este hombre porfirista, ¿no? Este hombre de la revolución, es este hombre violento, grosero, malo, irritable, peligroso, impulsivo, fanfarrón, superficial, desconfiado, inestable y falso, tal cual lo describe, por ejemplo, la autora, ¿no? Y el autor que les comentaba de esto de machos y machistas, ¿no? Y entonces uno de los ejemplos que podemos observar como ícono para seguir, digamos, a este gran hombre, pues ahí lo tienen en pantalla, nada más y nada menos que Emiliano Zapata, ¿no? Es decir, este gran porte, este gran bigote, esta forma de ordenar, quizá un hombre iletrado, ¿no? Pero con mucho valor y con muchas agallas para, por ejemplo, pelear por esto que todavía sigue en debate, ¿no? De pelear por el tema de la tierra es de quien la trabaja. Apoya la revolución, lo recordarán ustedes, después tiene un gran desaguisado con Francisco y Madero, y a partir de esta imagen, por ejemplo, de este escenario de la revolución,
entonces encontraremos, ¿no? Como grandes triunfadores de esta revolución, este mestizo vulgar, es decir, aparece este mestizo, ¿no? Este mestizo vulgar, este mestizo que de repente está como muy, muy digamos, en contracorriente con todo el progreso que ha venido prometiendo la historia de este país y que no se le ha logrado, y entonces se convierte en el héroe de la revolución, y entonces empieza a tener significado para la construcción de una identidad. Y la identidad que se va a venir construyendo es esta, la de nosotros, ¿no? La de nosotros como hombres también, como pueblo, como forma de lucha, como forma, como ícono, insisto, de fuerza, como ícono de respeto a ciertos derechos y demás situaciones. Por lo que observarán entonces, de repente, tenemos esta gran figura, ¿no? Que se construye, como bien decían nuestros autores, históricamente, y que le conocemos como el macho, ¿no? Y ahí verán esta caricatura, esta figura, ¿no? Donde tiene ciertas características muy interesantes. Por ejemplo, este macho, ¿no? Está exacerbado, o es un macho que está en exacerbación con el tema de lo masculino. Es decir, todo esto masculino tiene que pasar por esta transición, ¿no? De procesos sociales en donde se le invita a todos los hombres a hacer esto. Y si no eres esto, como bien lo comentábamos en otras ocasiones, ¿no? La masculinidad hegemónica de repente te abraza, no te suelta, y entonces si no perteneces te va a echar a otro grupo que está totalmente denominado fuera de la jerarquía de lo socialmente aceptado para los hombres. Entonces, fíjense cuáles son características, insisto, que se vinieron construyendo y que nuestros autores nos dan pauta para comprender qué es esta simbología del machismo y de lo macho, por ejemplo, ¿no? Y dice, es mandón, pues porque lo digo yo, y seguramente habrá algunas familias en las que todavía algunas características de este estilo se puedan llevar a cabo, es decir, a partir de la imposición, por ejemplo, y no del diálogo. Otro, el tema de la virilidad, ¿no? Es decir, resistente, yo puedo con todas. Hay un autor que me gusta mucho, que se los voy a recomendar, déjenme abrir aquí el PDF, y tiene un artículo muy bonito por ahí de los años 80, ahora les digo cuál es, se llama Octavio Giraldo, por lo que entiendo, pues es colombiano, y sí es de Colombia, es de Bogotá, dice aquí, ¿no? Y entonces van a encontrar un artículo que es muy bonito que se llama El machismo como fenómeno psicocultural. Y hay un apartado que es muy interesante respecto de esta definición que da como de la virilidad. Si me permiten, comento esto, fíjense, por ejemplo, dice Giraldo, ¿no? Un verdadero macho no puede tolerar que su mujer le pegue ni siquiera que no le obedezca. Un hombre debe aparecer como el jefe de la casa ante sus amigos hombres, sino ha de perder su fama de macho. Si su esposa se atreve a mostrar cierta independencia o le amenaza delante de otro hombre, él debe pegarle a fin de no perder el prestigio ante sus amigos. Sin embargo, es importante no perder de vista que el macho nunca debe abusar de una dama en sus relaciones sociales ordinarias. El macho, como dueño de su mujer, no debe permitirle ninguna libertad, pues de lo contrario se rebaja, es decir, pierde este estatus de macho. Los celos son un rasgo común del macho. Y entonces, si se dan cuenta, va muy a tono con esta parte de la virilidad, ¿no? En donde este macho se va a imponer, pues, digamos, haciendo una construcción de la normalización por parte digamos, de la genitalidad, trasladada evidentemente a la parte del género y, pues, evidentemente, eh, eh, actuada, ¿no? Representada a partir de las imposiciones de lo que el hombre dice y de lo que el macho dice, ¿no? Es valiente el macho, es intrépido, no se raja, este concepto que viene muy en tono con lo que Octavio Paz menciona, ¿no? Eso de no rajarse. Fuerte, ¿no? El macho es fuerte, es decir, si le pegan, pues él pega doble, y si le pegan aguanta, pues, ¿no? Y si le pegan no llora, y si le pegan entonces se levanta y golpea también, ¿no? De la misma forma o más violenta de lo que puede ser. El hombre también es conquistador, ¿no? Es mujeriego, puede tener a las que él quiera, por ejemplo, se valora muchísimo. Quizá, insisto, a lo mejor en el escenario actual parecería que se ha ido desmantelando esta ideología, pero muy en el fondo sigue muy arraigada en algunas comunidades en específico, y bueno, a lo mejor se ha vuelto más sutil, como bien le comentan nuestros autores, ¿no? Es posado, dice esta caricatura, ¿no? Yo lo puedo hacer todo, es decir, es invencible, los machos no piden ayuda, ¿no? El macho controla, el macho lo hace todo, el macho es, digamos, esta persona que no necesita de las demás personas, y bueno, no es bravucón, ¿no? No se deja, y qué mejor forma cuando va uno en el auto y de repente observa, ¿no? Los miles de insultos que nos podemos decir
pues por el hecho justo de no dejarnos, digo, además de otras características que van acompañando todas estas formas, ¿no? Y por ejemplo esto, ¿no? Este es otro estereotipo del macho, es el proveedor, ¿no? Es el que manda y decide, y en la proveeduría, entonces me genero también cierta dominación hacia la familia, porque entonces si yo no estoy, si yo falto, entonces, pues, ¿quién va a proveer, no? Es decir, es una preocupación asignada totalmente en roles de género. Es insensible, y aquí me acuerdo mucho de Juan Gabriel, ¿no? Insensible a heridas de amor, ¿no? Entre otras, diría el gran Juan Gabriel. Y entonces ser insensible, pues tiene que ver con, pues a mí no me duele, ¿no? O sea, y si me duele no te lo voy a mostrar y menos lo voy a mostrar en público. Porque además el grupo en donde yo me desplace o donde me mueva es probable que quizá, ¿no? Me pueda catalogar de débil y entonces puedo salir con esas miradas o con esos silencios o me pueden sancionar a través de miradas y silencios en el propio grupo y entonces ya no pertenezco. Y entonces al interior del grupo no lloramos, ¿no? Pero el alcohol puede que sí sea un desinhibidor, ¿no? El alcohol sí nos puede dar, digamos, posibilidad y nos puede dar permiso y además podemos justificar de que pues estábamos alcoholizados y pues por eso podemos ser sensibles en ese momento. Es bien interesante, ¿no? Se han dado cuenta que de repente, pues entre los amigos es muy complicado que alguien le diga que se quiere a otro amigo, ¿no? Y para bien o para mal, de repente cuando hay alcohol de por medio es de, no, güey, pues yo te quiero un chingo, ¿no? Sí te quiero, ¿no? Pero pues yo no soy puto, nada más, estoy pedo, ¿no? Pero pues yo no soy puto, o sea, como haciendo el énfasis de sí te quiero, pero no sé cómo transmitírtelo, no sé cómo decírtelo, y además mi heterosexualidad puede estar en juego si yo me acerco a tener un contacto contigo y además te digo desde mi emoción y desde mi corazón y desde mi sentimiento que te quiero. Eso no se hace, ¿no? Dice Ivonne, el alcohol nos da valor, sí, pues por supuesto, pero además, Ivonne, además de que nos da valor, nos da el pretexto, es el pretexto fundamental, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? El borracho no, no come fuego, ¿no? Y entonces todo el mundo va a justificar, pues es que estaba borracho, ¿no? Y entonces bajo la justificación uno debe de comprender que efectivamente, no es que yo, ajá, dice Isabel, no, no es que yo esté mal, no es que, güey, neta, o sea, no te quise dar un beso en la mejilla, güey, o sea, estaba pedo, güey, o sea, pues tú comprendes, ¿no? O sea, no soy puto, ¿no? O sea, como muy en esta idea, es muy interesante esa característica. No sé si se acuerdan de esta película de, ¿cómo se llama? De esta película que se llama Y tu mamá también, ¿no? En Y tu mamá también hay escenas muy interesantes donde la virilidad de estos dos caballeros, de Gael García y de, bueno, me acuerdo de Tenoch, si era el personaje de Diego Luna, ¿no? Donde de repente hay escenas donde ellos están probando su virilidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, tratando de conquistar a la chica de por medio, ¿no? Haciéndose sentir como de, bueno, pues a través de esta perspectiva es donde yo voy a mostrar que yo soy mejor que tú y además que soy más hombre que tú, ¿no? Por otro lado, la característica del machismo del macho en este caso pues, tiene que ver con la agresividad. No me puedo controlar, fue tu culpa, ¿no? También deslindar responsabilidades. Acuérdense que en el tema de la responsabilidad también nos corresponde. Y entonces es súper interesante cuando encuentras a este, a este, a este ser súper agresivo, pero que además lo justifica de, güey, pues es que, oye, ¿por qué le pegaste, güey? Pues porque es que me contestó mal, ¿no? Y oye, ¿por qué le levantaste la voz? Pues es que ya sabe que eso me irrita, entonces es como muy complicado esto. Decir, si ya sabe, entonces ¿para qué me dice? Casi, casi, ¿no? Y entonces hay una justificación de la violencia a partir de lo que el otro hace, es decir, yo nunca tengo nada que ver, ¿no? Dice, por ejemplo, Punk HC, dice, ¿qué tanto pega la identidad del mexicano? Yo creo, Pon, que el día de hoy estamos haciendo una transición y eso me parece muy interesante de este macho, digamos, del macho de los años 30, 40, ¿no? Que quizá nuestros abuelos, desconozco tu edad, ¿no? Pero, por ejemplo, personas que hayan o que tengan abuelos, ¿no? De los años 40, de los años 50, 60, quizá les tocó todavía este tipo hola, Ponciano, qué bueno que me cuentas tu nombre, ya te recuerdo. Y entonces, yo no sé qué tanto todavía, por ejemplo, esté súper arraigada esta característica. Por un lado, pues porque así crecimos y porque de repente, no recuerdo, creo que era Roberto Garde en una conferencia que daba, ¿no? Donde dice, bueno, si nosotros como niños observamos, ¿no? Que el adulto que me cuida y el adulto que me guía, entonces es insensible y es violento y demás, pues entonces el ejemplo que me está dando es ese, pues porque así se vive la vida. ¿Por qué debería yo como niño de dudar que la vida es así? ¿No? ¿Por qué debería yo como niño, en el caso, de dudar que mi padre, que mis hermanos, ¿no? Que mis primos, que las personas que me están rodeando, que la familia misma, ¿no? Tiene estas características y que además,
¿por qué debería yo de dudar en ese momento, ¿no? Si estoy creyendo en todo lo que me están diciendo, porque además son los adultos y son la guía, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la identidad, esta identidad que está construida en ese momento, vuelvo, ¿no? Me parece que hay una transición el día de hoy hacia diferentes cuestionamientos y hacia integrarnos a otro tipo de machismo, como lo comentábamos la vez pasada, que es los micromachismos. Pensemos en este macho de estos años, ¿no? A lo mejor ya no es tan mandón, quizá. A lo mejor ya no es tan violento, quizá. Pero entonces sigue haciendo chistes, ¿no? Por ejemplo, sexistas, por ejemplo, ¿no? O por otro lado, a lo mejor sigue comentando que él ayuda en la casa. O por ejemplo, dirá, bueno, pues es que yo no soy machista, pero pues bueno, no son las formas de manifestarse en el caso de las mujeres, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, como verán, la transición es muy interesante hacia esto que se le ha denominado las nuevas masculinidades, que todavía sigue como a debate, ¿no? Como a una construcción de este concepto que todavía no tiene esta fundamentación del todo, digamos, acabada, si se puede llamar así, y entonces todavía sigue un debate muy interesante en torno a ello, ¿no? Es decir, el tema de la masculinidad, como hemos comentado en otro momento, pues todavía tiene muchas aristas, ¿no? Todavía tiene una agenda muy interesante de abrir debates, todavía tiene una agenda muy interesante de hacia dónde vamos a llegar, si se le va a llamar masculinidad. Hay gente que asocia masculinidad con violencia, hay quien dice no deberían de ser las masculinidades porque la masculinidad tiene como soporte epistémico y además tiene como soporte metodológico el tema del machismo. Entonces, como verán, insisto, todavía está muy abierto el debate y justo para eso pues, son también estas cosas que ustedes y yo venimos haciendo, ¿no? Dice Ivonne, ¿te atreves a hacer cosas que no harías en tus 5 sentidos? Sí, ¿no? O sea, el tema del alcohol que veníamos contando. Bueno, entre otras características, como se darán cuenta, pues esta construcción, ¿no? De este héroe revolucionario, de este ídolo, de este personaje que nos empieza a dar identidad y a sentirnos arraigados, ¿no? Como parte de nuestra nacionalidad. Este héroe, ¿no? Este gran héroe que les comentaba también que hace un análisis muy interesante. Yo no lo he acabado de leer, la verdad les comento. Todavía no lo he terminado. Lo comencé a leer, este libro de héroes, científicos y gays, si mal no recuerdo, ese es el nombre, de Oscar Gauch, que lo he mencionado bastante por estos lugares y que gracias al buen Antonio Cintora, que es profesor del Museo de Memoria y Tolerancia, pues he podido, ¿no? Acercarme a estas dimensiones y de repente entonces uno encuentra a este héroe sacrificado, ¿no? Dice aquí, ¿no? Hay un sacrificio de ese macho, ¿no? Parece que no es del todo malo, no es tan mal pedo, llamémoslo así, es decir, ese macho revolucionario, ¿no? Es el que va a pelear por nuestros derechos, por nuestra tierra y demás, ¿no? Entonces hay una exaltación del héroe sacrificado, que también es una apología de la obediencia. Y entonces se construye así, o construimos así todo un código de honor para fundar, ¿no? La sumisión del individuo a las necesidades del caudillo y del colectivo. Si nos ponemos a la orden de lo que diga, en este caso, este líder, este gran líder, que está construido, insisto, a base de las necesidades también de la propia población, ¿no? Y dice, ¿no? Que queremos demostrar que nuestro machismo es una de las mejores virtudes. A partir de este momento, como verán, entonces, ante la insatisfacción, por ejemplo, de algunos elementos sociales, podemos presumir muy bien que igual estamos bien feos, ¿no? Pero somos bien valientes. Igual y no tenemos tanta lana, pero pues no nos echamos para atrás, ¿no? Y somos bien echados para adelante bajo estas características de valentía quizá en algún momento malentendida. Y como verán entonces, este héroe, ¿no? Este gran héroe sacrificado, pues se convierte en este héroe también casi mitológico, ¿no? Y los mitos también dan orden y lugar y dan normas, llamémoslo así, y generan normatividad y regulan cierta esfera social y regulan ciertos circuitos también históricos y ciertos circuitos geográficos que pues digamos, arraigan en ese momento y que se vuelven intocables. Y entonces abre todo un debate de repente, por ejemplo, en esta figura que ustedes observarán ahí, cuando este autor, Fabián Chairés, ¿no? O Chairés, que dice ahí, ¿no? De repente se atreve a hacer una pintura de este héroe totalmente mitificado, totalmente sacrificado, totalmente exaltado, y poniendo en perspectiva y poniendo, no le llamaría en duda, poniéndolo totalmente en el espectáculo no público, que tiene que ver con este asunto de ponerlo con zapatillas de entrada y además con un sombrero rosa, por otro lado desnudo, y entonces parecería que hay todo un reto a la masculinidad de este héroe y a la masculinidad o a la sensibilidad nacional de que a los héroes no se les toca, por ejemplo, y que a los héroes no se les debate, por ejemplo, ¿no?
Dice, yes, ahí es donde podemos ver que la cultura de una familia, incluso un país, influye mucho el tema del machismo. Así es, Yes, y esto es bien interesante, insisto, porque hay una construcción de mando, lo comentábamos en otros momentos y es un momento interesante, ¿no? Es decir, cuando se empieza a construir o cuando se habla de la perspectiva de género, el género masculino es el que ha dominado, digamos, o el que domina y el que manda, y entonces es el que tiene la razón. No me voy a detener ahorita mucho en ello porque si no, nos vamos a acabar aquí los minutos. Pero entonces en esta construcción, digamos, de mando, también yo mando y también yo digo qué es lo que tú debes de hacer como mujer. También construyo la forma en la, si bien si el machismo y la perspectiva de género desde la masculinidad hegemónica entonces construye, digamos, las expectativas y las posibilidades de que tú seas un hombre como yo quiero que seas, ¿no? También entonces va a construir la otra versión, también va a construir la mujer o la parte femenina que yo quiero que las mujeres sean. Y entonces por eso ustedes se encontrarán con este escenario donde de repente encuentran a hombres diciéndole a las mujeres cómo deben de actuar como mujeres. O sea, es bien interesante esto. Es decir, usted debe de ponerse el pantalón un poquito más largo porque si enseña el tobillo eso es pues, ya mala onda, ¿no? Está usted enseñando de más. O no te pongas el escote porque vas a provocar, ¿no? O qué te pasa porque sales así vestida, vas a provocar hombres. Entonces es lo interesante, ¿no? De decirles y de construir, ¿no? Desde la parte de la razón que según nos asiste como hombres, hacia ustedes, por ejemplo. Es muy, muy interesante este diálogo que se tiene, ¿no? Y, por ejemplo, entonces, fíjense qué interesante. Bajo esta característica de construcción del macho, ¿qué pasa? O tengo la posibilidad de mostrarme débil. O sea, y si me muestro débil, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Si me muestro débil o si me muestro, digamos, vaya, si rechazo como forma hegemónica, como forma de conducta, lo que me están diciendo que debe de ser hombre, entonces, si lo hago, pues entonces me abro y entonces aquí aplica la del te abres, ¿no? O te rajas. Y es un tema como de insulto muy interesante, es decir, te abres, ¿no? Te rajas, es decir, hasta un lado, por un lado. Y además tiene connotaciones de otro estilo también muy interesantes, ¿no? Y entonces ya no eres hombre, digamos, te sacan de este escenario mítico del Olimpo en donde solamente pocos hombres pueden llegar y esos pocos hombres tienen que ver con que no te muestres débil, esa es una de las características, ¿no? Es casi este espartano, ¿no? Que si de repente muestra algún síntoma de debilidad, pues ya no pertenece a ese clan, llamémosle de esa forma, o a ese grupo, ¿no? Estamos o están, digamos, ¿no? O se está expuesto a la burla. ¿Por qué se está expuesto a la burla? Pues, ¿cómo vas a llorar, güey? ¿Cómo crees, no? O sea, un hombre no llora, por ejemplo, ¿no? Oye, güey, pues ¿a poco estás cuidando a tus hijos? No manches, pues ¿a poco ya te volviste la niñera, no? O ¿a poco tú sí dejas salir a tu vieja, no? O ya pediste permiso, ¿no? En tu casa para salir. O ¿a poco tienes que pedir permiso? No, hombre, güey, pues tú eres el que manda, ¿no? ¿Quién lleva el dinero a la casa, por ejemplo, no? Y entonces el macho lo puede todo, el macho es omnipotente y este macho omnipotente pues entonces lo puede todo, ¿no? No se permite la falla. Y entonces, ¿por qué no se permite la falla? Pues porque lo controla todo. ¿No? Nada le duele, por ejemplo, dice ahí, es muy, muy chido esto, nada le duele, ¿no? Dice Samuel Ramos, ¿no? En este párrafo, los hombres es la acepción zoológica de la palabra, es decir, un macho que disfruta de toda la potencia animal. El mexicano, amante de ser fanfarrón, cree que esa potencia se demuestra con la valentía, si supiera que esa valentía es una cortina de humo. Es decir, en la valentía, en algunos momentos, estaríamos escondiendo parte de nuestra sensibilidad y de nuestros miedos también. Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Seida Rodríguez, ¿no? Seida Rodríguez, en este texto que les comentaba de Machos y Machistas, donde hace un análisis de este autor, de Didier, por ejemplo, habla de que el propio autor obtiene de este escenario que les comentaba, revolucionario y postrevolucionario, sobre todo cuando empieza la construcción del cine, dice, el autor distingue 3 tipos de machismo en el cine, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor ustedes me van a ir dando ejemplos, ¿no? El noble y valeroso, incluso simpático, ¿no? Siguiente, el problemático, celoso, alcohólico y violento. Y el juerguista y conquistador, no sé de ustedes si se acuerdan de alguna de estas películas o algún personaje que les recuerde alguna de estas descripciones que está dando esta autora, Saida Rodríguez, a partir, insisto, de la clasificación que hace este autor francés, Didier, ¿no? Didier, perdón. Dice, yes, ¿no? Hay hombres que utilizan la frase, me da celos, pero no te vistas así. No me da celos, pero no te vistas así porque me faltas al respeto. Ay, Yes, pues yo creo que sí, yo creo que en la pregunta tienes totalmente la respuesta, ¿no? O sea,
estos charlas que estamos teniendo el día de hoy, justo es porque siguen existiendo estas tres características, ¿no? Si hay hombres que utilizan la frase, no me, o sea, güey, yo no soy celoso, pero pues no vayas sola con tus amigas al bar porque no vaya a ser, ¿no? Que te falten al respeto. Pero en el faltan al respeto, pues más que te faltan al respeto, es de no vaya a ser que encuentres a alguien a lo mejor que yo, ¿no? En esta perspectiva como de competitividad con otro caballero, ¿no? O sea, no me importa, digamos, el tema de que, ¿cómo diremos así, no? Quizá de que salgas, sino con quién salgas y a lo mejor que vas a estar expuesta, como yo lo pensaría si yo estuviera en un escenario público, ¿no? Entonces, por ejemplo, y viera a una mujer sola, a lo mejor con un atuendo diminuto, llamémoslo así. Y entonces la construcción de esa persona es de, pues algo está buscando, ¿no? Es decir, si viene vestida así, pues es que algo está buscando. Esa es como la ideología, como digamos, el mecanismo, ¿no? Que se utiliza desde el machismo y desde la masculinidad hegemónica para dictaminar las reglas de por qué, digamos, yo no soy celoso, pero sí te tengo que decir cómo te tienes que vestir, ¿no? En el caso. Y sí observo cómo te tienes que vestir. Y a todos nos ha pasado, créanlo. O sea, es muy probable que en algún momento dado de nuestra vida, nosotros lo hayamos hecho como hombres, ¿no? O en el caso de ustedes como mujeres hayan convivido con una persona que les haya dictado, ¿no? De ponte esta blusa, no te la pongas, o así como diferentes características de su outfit, ¿no? Y entonces dice aquí, Cristina, las películas de Pedro Infante, pues sí, todas de Pedro Infante, ¿no? Y Pedro Infante es intocable también, insisto, es este héroe. ¿Cómo se le ocurriría a alguien pensar en que Pedro Infante hubiera sido homosexual, por ejemplo, hubiera tenido una aventura con otro hombre? No, hombre, ¿cómo crees, no? Si Pedro Infante es bien macho, además, es el conquistador, no es el que conquista a todas las chicas, aún en la pobreza, ¿no? Pero es este conquistador que además mantiene, ¿no? Es el proveedor, es el peleador, ¿no? Es el que, y es bien interesante cómo de repente también se le humanizó muchísimo cuando en esta película bueno, de esta trilogía de Nosotros los Pobres, ¿no? De repente cuando muere este niño, su hijo, ¿no? Él va, lo rescata y de repente ahí hay un llanto durísimo, ¿no? De Pedro Infante y ahí como que mucha gente se queda así como de llora, ¿no? ¿A poco llora, ¿no? En fin, los tres huastecos, sí, cómo no, mi querido Ponciano. En el caso Andrés García, Mauricio Garcés, cómo no, cómo no. Dice, la inseguridad domina al ser humano, sí, ¿no? Dice Cristina, no soy celoso, solo te cuido. Está chidísimo eso, ¿no? O sea, yo no soy celoso, te cuido de alguien que igual que yo te puede violentar. O sea, que si yo estuviera en la calle, mi otro amigo, mi otro compañero debería de cuidar a su pareja porque es probable que a lo mejor yo la violente, es cierto, ¿no? Dice, de hecho, existe una película de Pedro Infante que regresa a la vida a redimir sus actos de machismo que tuvo en su vida protagonizada por Omar Chaparro. Esa película es bastante buena. Bueno, pues ya le echaremos ojo después. Honestamente no la he visto, ¿no? Pero bueno, como verán aquí hay una trilogía bastante interesante de cómo se construye el macho. Este macho también es este macho charro y cantador, dice esta autora, ¿no? Este macho charro y cantador, y bueno, ahí está Jorge Negrete, ¿no? Por ejemplo, este macho escritor, o sastre, este que comentaban ustedes, Mauricio Garcés, ¿no? Modisto de señoras, conquistador como él solo, ¿no? Pero además inalcanzable Mauricio Garcés en el tema de la fidelidad, ¿no? Es decir, le puedo otorgar mi amor a todas las que yo pueda sin ningún problema, ¿no? Es decir, este macho también es este soldado o héroe de la revolución oficial, ¿no? Es este hombre bragado, ¿no? Que no le duele nada y que la valentía va de por medio. El macho camionero, ¿no? Dicen los autores también, ¿no? Es este macho que sube vaya, las personas, que puede piropear, que puede llevar a una chica, por ejemplo, de compañía a su lado, ¿no? Y no hay ningún problema. El macho mecánico, ¿no? De todas estas películas, por ejemplo, de los años 60 y 70 que seguramente se acordarán ustedes, donde aparece todo esto que es también exaltado, ¿no? Por parte de lo valioso que puede llegar a ser la profesión, ¿no? Las profesiones. Y bueno, también hay un dejo ahí muy interesante de las características de la construcción del hombre. Si bien no, estas películas de los 70 decía, por ejemplo, Rafael Inclán, de repente, nosotros no representamos a ese hombre guapo, digamos, éramos lo antiguapos, llamémosle así, pero representaban a ese gran macho, ¿no? Que aún en la antiguapura, llamémosle así, entonces se corresponde con el feo, fornido y formal de repente, a lo mejor poco fornidos, ¿no? Pero muy formales a lo mejor ellos, o poco formales, pero sí feos, por ejemplo, bajo la estética, llamémoslo así, al lado de este Jorge Rivero, por ejemplo, ¿no? Totalmente ahí la diferencia. Dice, pero precisamente la crítica no aceptó la película porque ofendía la figura del ídolo. Pues mira qué interesante, ¿no? Y habrá que ver si en la figura del ídolo solamente, digamos, defendía el tema
del machismo, ¿no? U otras aristas que seguramente estaban ahí de por medio, ¿no? Fue fuerte y formal, pues sí, ¿no? Algunos medio poco fuertes, ¿no? Al menos muy, otra, ¿no? Esta es muy buena, feo pero cumplidor. Creo que esta le viene muy bien a este cine setentero, por ejemplo, ¿no? Este comentado cine de las ficheras, ¿no? Feo pero cumplidor, ¿no? Y ahí están todos estos, ¿no? Inclán, Alfonso Sayas, este otro, Alberto Rojas el Caballo, ¿no? O sea, que ellos mismos asumían como de, pues yo no soy nada guapo, ¿no? Pero pues soy bien cumplidor, es decir, sexualmente puedo llegar a esos estándares, ¿no? Es un cine muy interesante que retrata gran parte de la vida de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, machismo, chicas, jóvenes, ¿no? Son todas las conductas y creencias arraigadas en un contexto geográfico, histórico, que tiene que ver con el significado de ser un verdadero hombre, en tanto ideología de dominación masculina y la exageración de sus comportamientos, los cuales violentan la dignidad de las mujeres, en contraposición a cualquier manifestación femenina considerada como débil, sumisa, emocional y obediente, ¿no? Es decir, todo este entramado de características es lo que acabaríamos definiendo como machismo. Por otro lado, también es esto, es un conjunto de creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales que justifican y promueven actitudes discriminatorias contra las mujeres. Y aquí lo que les decía, quizá, ¿no? Y no podemos descartar que todavía existan todas estas características sumamente violentas a través de la violencia física, pero está haciendo un tránsito muy interesante a algo que se le conoce como los micromachismos. Y los micromachismos lo veíamos en la sesión anterior, la charla anterior. No se trata de decir que son pequeñitos, sino que son sutiles, ¿no? Es la idea un poco de Luis Bonino, el autor que conceptualiza literal esta categoría, por ejemplo, ¿no? Y entonces deviene, dice aquí, de prácticas cotidianas, así como concepciones sobre las mujeres y sobre los hombres, que se basan en estereotipos. Y el estereotipo es esto, ¿no? Justamente la expectativa de actuación que vas a tener respecto del género impuesto. Algunas características también del machismo es que, vaya en la polarización de roles y estereotipos. ¿Y por qué la polarización? Pues porque si usted es mujer, se espera cierto comportamiento de usted, y si usted es hombre, se espera cierto comportamiento de usted. Para decirlo pronto, se espera que usted sea sensible en el caso de las mujeres y se espera que nosotros seamos razonables en el caso de los hombres, ¿no? Hay una estigmatización y desvalorización dentro del machismo de lo que se considera femenino. Por lo tanto, siempre hay que ponerlo en la escala mínima, digamos, o por la escala debajo de lo que el macho y de lo que el verdadero hombre, ¿no? Construido a partir de la masculinidad hegemónica, estaría siendo, digamos, o se estaría llevando a cabo a partir de estos ejercicios de espera y de producción o de procesos sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparte, digamos, el machismo tiene que ver con engaño, mentira, pero algo sumamente interesante y creo que aquí es bien importante cómo ustedes y yo, en el caso, comenzamos o comenzaremos o tenemos la tarea de no fomentar los roles y estereotipos de género. O sea, cómo le empezamos a hacer en nuestro círculo cercano, cómo le empezamos a hacer con las personas, a lo mejor los que tenemos hijos, por ejemplo, o con nuestras relaciones, por ejemplo, de pareja, o con nuestras relaciones con nuestras y nuestros amigos, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo empezamos a hacer digamos, a transitar, ¿no? Hacia la desnormalización de lo que pues, nos han venido enseñando por décadas y por bastantes años. Y por otro lado, el machismo también, bueno, tiene expresiones de violencia física o psicológica. Y como se dieron cuenta en estos días, la violencia física en este país y la violencia psicológica han tenido incrementos, y no solo desafortunadamente en México, sino en todo el mundo. En la semana estuve revisando o me llamó mucho la atención un artículo no es un artículo, es como todo un proyecto de investigación que hicieron en el periódico Le Monde en Francia y que está totalmente disponible ahí en la página de Isonomía para que ustedes lo puedan observar. No va a tener mayor problema, ustedes entran y pueden seleccionar la traducción al español, ¿no? O si son muy truchos para el francés, pues sin ninguna bronca. Y está muy interesante, no porque, no me llama la atención el tema de la violencia de género nada más, sino que como en países que parecería, ¿no? Que tienen otro tipo de escenario y otro tipo de posibilidades, a lo mejor educativas y de relaciones sociales, también hay una preocupación muy interesante por cómo el feminicidio, por ejemplo, como expresión última de la violencia de género o de la violencia contra las mujeres, cómo se ha vuelto un tema sumamente interesante. No traen los mismos números, ojo, no traen los mismos números
que nosotros, no quiero decir con esto, jamás voy a decir con esto que la vida de una mujer o una persona no valga la pena, jamás. Eso sí lo quiero dejar como muy claro. Pero imagínense, o sea, si Francia le está dando, si España también trae problemas durísimos con violencia de género, un país como el de nosotros, donde la estructura educativa y la estructura, por ejemplo, arraigada a la cultura y al nacionalismo y a la construcción del nosotros, basado, por ejemplo, en ídolos como los que hemos venido describiendo, vamos todavía bastante atrás, ¿no? En cuestiones de la perspectiva de la igualdad y de la equidad, ¿no? Dice Isabel Solís, buenísimo, ya lo leí. Échenle un ojo, la verdad es que es sumamente interesante porque trae como, o sea, insisto, uno pensaría que a lo mejor a estas mujeres, ¿no? A estas mujeres de Europa, a estas mujeres que tienen a lo mejor otro escenario distinto, no quiero decir mejor ni peor que nosotros, sino solamente distinto, parecería que el machismo está arraigado en muchos elementos, y entonces parecería que no atiende necesariamente, no, y ojo, no atiende necesariamente a la construcción de la nacionalidad, no necesariamente, sí tiene un dejo ahí de explicación, como bien lo dicen nuestras autoras y autores, ¿no? En fin, bueno, a partir de esas referencias, fíjense qué interesante, aquí voy a citar algunos ejemplos, ¿no? Puedo repetir el título, está en puedes entrar, funciona, a la página de Isonomía de Facebook, y ahí vas a encontrar, se llama Feminicidios, un mecanismo de, híjole, no recuerdo ahorita el nombre completo, pero ahí lo vas a encontrar. El periódico se llama Le Monde, está en las páginas de internet, y hay una partecita muy interesante donde habla o donde hay esta investigación sobre las víctimas, digamos, le da voz a las víctimas, ¿no? Que es muy interesante para saber, por ejemplo, por qué una persona que se quería divorciar de repente le quitó la vida la persona de la cual se quería divorciar, por ejemplo, ¿no? Entre otras características. Y fíjense en porque les decía, si bien a lo mejor ya no tenemos esa violencia física, si bien a lo mejor, insisto, vuelvo al punto, no con esto voy a ningunear y jamás voy a decir que un golpe no significa violencia, por ejemplo, en y que tiene como base, por ejemplo, el tema de la masculinidad hegemónica. La transición que se supone que está dando la sociedad al día de hoy es hacia violencias sutiles, y aquí van a encontrar algunas. Dice, a partir de esas referencias creadas por la cultura, cada agresor desarrolla su estrategia de violencia de manera diferente, es decir, cada macho arraigado y normalizado y estereotipado también y crecido y procesado bajo estos ideales de la cultura donde se le ha dado alto valor, por ejemplo, el tema del macho, esta persona va a desarrollar una estrategia de violencia de manera distinta. Aunque todos persiguen lo mismo, ¿qué es lo que persigue la violencia, el machismo en este caso? ¿Qué es lo que persigue y que se manifiesta a través de la violencia o de estos micromachismos? Es controlar a las mujeres o controlar todo aquello que tenga que ver con el significado femenino, para que no salgan del guión establecido. Y les recuerdo nuevamente, ¿por qué del guión establecido? Porque si bien se construyó el machismo y la masculinidad hegemónica como performance de lo que significa ser hombre, pues a la vez y como dueños de la razón también íbamos o teníamos que construir, o se ha venido construyendo el tema de lo femenino. Y entonces el tema de lo femenino también tiene un guión, y por eso cuesta muchísimo, y vean qué interesante, por eso a muchos hombres les cuesta muchísimo tener una relación de equidad con otra persona, porque entonces, ¿cómo creo que mi pareja, por ejemplo, en el caso de que fuera una mujer, ¿no? ¿Cómo creo que mi pareja va a ganar más que yo? ¿Cómo creo a lo mejor que hoy me quedé sin dinero? ¿O cómo creo que hoy me quedé sin chamba y que a lo mejor mi mujer o la persona interna, la compañera con la que yo estoy compartiendo literal la vida, ¿no? Entonces va a entrarle a apoyar y a, digamos, a sostener a la familia. Es decir, eso sería como impensable, ¿no? Es decir, más que impensable, es como un atentado hacia el ego del proveedor, ¿no? Es decir, la mujer no se puede salir de ese guión. Y entonces, si se salen de ese guión, hay que corregirlas cuando se considera que se ha desviado de sus dictados, y por otro lado, castigarlas cuando la desviación alcanza cierta gravedad. Y ahí podemos encontrar muchas de las explicaciones de los feminicidas, por ejemplo, cuando dicen, ¿no?, que la maté porque la quería, la maté porque ya no podía vivir sin ella, la maté porque me engañó, la maté porque tenía ganas, la maté porque no quiso acostarse conmigo, la maté porque porque estaba provocándome, y al final, por ejemplo, ya no se fue conmigo al cuarto de hotel, por ejemplo, y así sucesivamente. Y fíjense en esta publicación que me encontré apenas en esta semana en Facebook de esta chica que se llama María, bueno, en Facebook ella aparece como María S. Ella es ingeniera, ¿no? Y ella es la que hace todo el tema del mapeo de feminicidios en el país, en nuestro país.
Y entonces hay un artículo, bueno, hay una frase muy interesante, ¿no? De esta persona que ven ahí, que dice, no cabe duda que hay que enseñar a las mujeres a elegir. Es decir, como ustedes no supieron elegir, ¿no? Entonces, y ojo, porque aquí viene la construcción a través del mansplaining, es decir, nosotros les debemos de decir a ustedes cómo debe de ser la situación, ¿no? Como ustedes no supieron elegir, pues ya ven, por eso las mataron. Y hay otras más, miren, ¿no? Hay otro ejemplo más interesante, bueno, sumamente interesante a partir de esto. Por eso les digo que la violencia de repente toma diferentes canales de comunicación. Dice aquí mismo, ¿no? La mayoría de los hombres les educan mujeres. Indaguen a las mamás qué les falló con los hijos maltratadores. Y aquí, como se darán cuenta, este, este, este comentario, esta justificación, encuentra o podemos encontrar un estereotipo y un rol de género nueva y totalmente asignado a lo que las mujeres deben de ser y de hacer. Fíjense qué interesante, porque es como de, ¿quién les educa? Pues por natura, ¿no? Y bajo los estándares y roles sociales, las que educan son las mujeres, ¿no? Y las que deben educar son las mujeres. Por lo tanto, si ustedes se educan bajo los estándares que nosotros les estamos diciendo, van a crear a hombres totalmente funcionales. Pero si los educan mal, entonces también es responsabilidad de ustedes que no sean funcionales hacia la sociedad, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante esto. Y acá al ladito, ¿no? Fíjense, dice realismo, basado en la psicología del crimen. Para ser víctima siempre hay un perfil, digamos, ahí está totalmente debatible. Por eso existe una cosa que se llama victimología y que, pues bueno, en algún otro momento observaremos y daremos pauta para hacer un poquito más de análisis de ello, ¿no? Pero, y bueno, cierra la gran participación de este caballero con lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Dice, meramente se trata de un crimen en el caso de los feminicidios, como él observa, ¿no? Se trata de un crimen y sus causas intrínsecas, internas y externas, y la víctima y el victimario llevan a cuestas su medio familiar, de ahí nace su destino. Cuando uno habla de destino, híjole, entonces la antropología y la sociología ya no tienen nada, absolutamente nada que hacer, ¿no? Cuando alguien alude a que las personas estamos totalmente destinadas, esa es otra situación y parecería entonces que estas profesiones o estas ciencias sociales no tienen nada que hacer en cuestión de los estudios de relaciones sociales, por ejemplo, y de grupalidad, ¿no? Entonces es muy interesante cómo desde la perspectiva masculina se les sigue diciendo a ustedes pues, cómo deben de actuar, pero además hay una justificación, hay una complicidad entre nosotros, ¿no? Es decir, como, pues ya ven, o sea, si ya saben que somos bien malos, ¿para qué nos eligen? O sea, perdón, pero es su problema. O sea, si ustedes ya saben cómo somos, pues ¿para qué se meten con nosotros? Casi, casi, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, que están como interesantes. ¿Cómo reaccionamos ante los cambios de incorporación y defensa de la igualdad como derecho? Por ejemplo, ¿cómo reaccionamos? Y de repente una de las reacciones es de, sí, o sea, está bien, están matándolas a ellas, pero no nada más a ellas. Todas las violencias son importantes. Y por otro lado, ¿por qué van a pedir derechos? Esos derechos que están pidiendo las mujeres son leyes dirigidas contra los hombres. O sea, eso que están pidiendo va y está atentando en contra de lo que los hombres somos, ¿no? Y por otro lado, aquí habría que preguntarse si esos hombres, por ejemplo, que han criticado, que han observado las marchas, que de repente hacen crítica a los movimientos feministas, de repente habría que preguntarles si alguna vez se habían preocupado por la violencia basada en el machismo. O si en algún momento decían, bueno, pues es que se lo buscó, entonces pues ahí la mataron, pues una más, no hay ningún problema. Y además, pues la mató su marido, seguramente le puso los cuernos al marido y por eso la mató, ¿no? O sea, qué fácil podemos observar estas características. Y entonces, aquí respondiéndole un poco al compañero que estaba haciendo el tema de la exposición en Facebook, hay un análisis que dice, ¿no? Las responsables de los hijos machistas son las madres que perpetúan sus conductas. Ojo con este asunto porque esta es una respuesta sumamente macha, pues, ¿no? Vuelvo al tema, ¿no? Las responsables de los hijos machistas son las madres que perpetúan sus conductas. Y entonces, lo que uno se queda preguntando, bueno, ¿y el padre qué papel juega? Pues este padre, ¿no? ¿Qué papel juega? Porque entonces la responsabilidad solamente cae y recae en este rol genérico otra vez, ¿no? De la maternidad y que a través de la maternidad natural, entonces, digamos que debe de transitar hacia la educación y hacia pero además no cualquier educación, debe de educar a ese niño, a esa niña, conforme los estándares sociales establecidos, ¿no? Les decía en algún momento dado, no sé si lo están planteando, lo han planteado, de quizá hacer un regalo de repente en una familia, de hacer un regalo, a lo mejor a un niño o a una niña, con un regalo, pensémoslo así, un tanto inesperado, ¿no? Es decir, a lo mejor si un día tienen la oportunidad, y no por molestar, sino nada más por hacer un ejercicio de observaciones sociales, a lo mejor regálenle una muñeca a un niño
en su cumpleaños, ¿no? Y a lo mejor, y vean las reacciones que hay en la familia, ¿no? O a la inversa, ¿no? A lo mejor regálenle un carrito de herramientas, ¿no? A una niña y a ver qué reacción hay dentro de la familia. Y es muy interesante, ¿no? Las reacciones que uno puede observar ahí, ¿no? Y entonces, para ir cerrando, chicas, chicos, ¿no? Aquí lo interesante del macho, pues, y que está del machismo, que tiene como base también el tema de la masculinidad hegemónica, porque tiene una relación sumamente intrínseca con ello, lo que preocupa para el machismo es perder ese instrumento normalizado para mantenerlo establecido. Es decir, lo normal, ¿no? Esto normal no viene en el doble cromosoma X, es decir, no genitalmente y genéticamente no venimos estandarizados para los comportamientos, ¿no? No hay, digamos, en cuestiones de perspectiva de género todavía algún debate biologicista que diga que efectivamente nos comportamos respecto digamos, de los genes que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, dice por aquí un ejemplo cuando pasó lo de Ingrid, sus argumentos de algunos hombres, incluso algunas mujeres, ella tuvo la culpa, ella quiso estar. Sí, claro, efectivamente, o sea, son ejemplos muy interesantes, ¿no? Muy, muy interesantes de, 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 de lo que ustedes y yo podemos observar en estas características del machismo, ¿no? Y bueno, fíjense en porque pues para ir cerrando, ¿no? El machismo entonces pues, tiene una pirámide que es muy interesante y todo está basado en algo, ¿no? Por ejemplo, reír una gracia machista, parecería que no hay ninguna bronca, ¿no? Pero esto estamos normalizando nuevamente lo permisible. Ningunear a una mujer, es vieja, güey, no le hagas caso, ¿no? O arrimarse sin su consentimiento. Hay un videito que les voy a pedir que vean, por favor, que se llama algo así como, búsquenlo así en YouTube, se llama Consentimiento y Taza de Té. Si no, lo subo de todas maneras a las páginas de Creciendo y a la de Isonomía para que lo observen. Es muy interesante, ¿no? Cómo se observa el tema del consentimiento. Por otro lado, abusar, violar y matar, y todos tienen una base muy interesante. Si bien a lo mejor algunos se pueden ubicar aquí en la base inferior, ¿no? Y decir, bueno, yo no voy a llegar hasta acá, pues no, pero entonces parecería que la promoción o el ninguneo de lo que acá sucede es porque pues, nos identificamos con alguien que puede representarnos, ¿no? Y bueno, digamos, reflexiones del machismo, pues miren, nada más, ¿no? Parece que la evolución de repente no nos alcanzó, ¿no? Que esta mujer y este caballero en una relación, el embarazo, y el hombre se va haciendo pequeñito, ¿no? Porque la mamá, digamos, va teniendo que naturalmente cuidar ahora a otros dos seres, ¿no? Es decir, este tema del autocuidado también. Pero bueno, pues como verán hay mucha información en tema del machismo, ¿no? Les invito a que sigamos charlando sobre ello. No sé si alguien tenga todavía algún comentario que quieran exponer por aquí ¿cómo se llama? Por el chat, ¿no? Dice, ¿será lo del matriarcado en otros tiempos? Lo hablamos si quieren en la siguiente sesión. Ese tema es muy interesante para que no se quede ahí en el tintero y a lo mejor abrimos un poco más de tiempo para esto. ¿Te parece, Funcionó? Porque sería como muy importante desde dónde se hace la construcción del matriarcado y qué elementos tiene el matriarcado, ¿no? Es muy, muy interesante esa característica, ¿no? Pero entonces, bueno, si no hay más nada por ahora que quieran agregar o que quieran ir comentando mientras les voy leyendo por aquí, pues, ¿qué hacemos, no? ¿Cuál sería la chamba que nos corresponde? Y que veo que pues, algunas empezamos a estar como interesados, si bien no en llegar a la tierra prometida, ¿no? Sí empezar a hacer camino para hacer construcciones de otro tipo de relaciones sociales, que es lo interesante. Y empezar a observar, ¿no? Cómo de repente todavía tenemos arraigadas muchas características machas en nuestra sociedad y a lo mejor nosotros hemos sido promotores o hemos sido víctimas también de este mismo machismo, ¿no? Entonces, aquí la idea es un poco, insisto, seguir abriendo los debates, seguir leyendo, ¿no? Les recomiendo mucho este artículo que les decía, déjenme, se los pongo nuevamente, se llama El machismo como fenómeno psicocultural. Es muy interesante, es hace ya algunos años, pero está muy, muy interesante, de este autor, Octavio Giraldo, colombiano él. Se lo encuentran en la página de Redalic, y si no, pues ya lo subo yo mañana a las páginas de internet, y pues ahí lo podrán encontrar. ¿Qué les parece? Bueno, por otro lado, insisto, ¿qué hacemos? No? Pues de entrada desnaturalizar comportamientos, ¿no? Empezar a debatir en torno a lo natural y, y empezar a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo natural? ¿A qué le hemos llamado natural? Si en algún momento dado nosotros hemos utilizado esa frase de, ay, es que es natural, ¿no? O que es natural que seamos infieles los hombres. Y de repente no falta el machín que diga, no, pero también hay estudios que las mujeres son infieles.
Y entonces, como verán, también son conceptos de construcción social muy interesantes que la sociología y la antropología pues, han observado bastante chido y que de repente abre la perspectiva para seguir charlando de ello, ¿no? Bueno, entonces sí, dice, entonces se tiene que tocar la bioquímica humana. Yo diría, posicionando que en el caso de la bioquímica sí define algunas características, ¿no? Como, pues evidentemente nuestros procedimientos, llamémoslo de desarrollos solamente biológicos, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, el tema de nuestro crecimiento, de nuestra altura, de nuestro color de la piel, de quizá, llamémosle así que más, el tema de nuestros órganos, algunas enfermedades, ¿no? Y bueno, que también hay un cruce de repente emocional con el tema de las enfermedades y la somatización del cuerpo, o en el cuerpo más bien, ¿no? Entonces, yo me iría más por la idea, insisto, de que nuestra conducta, vaya, hasta la fecha no hay estudios que digan, ¿no? Que la conducta es totalmente naturalizada y que tiene que ver con nuestra biología, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense a una persona que de repente haya nacido en el Ecuador, ¿no? Evidentemente va a hablar español y va a crecer con las tradiciones culturales de ese país, ¿no? Y de repente otra persona que haya nacido en Alemania, pues obviamente va a crecer, ¿no? Con esa raíz cultural y con pensamientos sumamente arraigados a ese país, por ejemplo, además de hablar otro idioma. Entonces ahí la conducta no está determinada, ¿no? En el caso de la genética o de la bioquímica, está más bien orientada y está construida por el lado de la cultura, ¿no? Y como verán en México, pues tenemos muchos Méxicos, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo por aquí por el chat. Y dice, entonces se tiene que tocar la guía, por eso sería la natural hormona, la que define muchas cosas, incluso puede ser una persona propensa a tener ciertas conductas. No, fíjate que hay estudios que hablan de Feggy Ostrowski, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, hay antropólogos como Claude Lévi-Strauss, ¿no? Donde habla, por ejemplo, de las relaciones del parentesco, y más allá de hablar, por ejemplo, del tema de la bioquímica, lo que dicen ellos es primero, ¿no? O llamémoslo así, desde la sociología, desde la antropología, primero hay una reacción, llamémosle social, y después se puede somatizar a través, por ejemplo, del cuerpo. Y evidentemente ahí se pueden alterar niveles, ¿no? Ahora, sí es bien importante, por ejemplo, ¿no? Personas que tienen, por ejemplo, una llamémosle una determinante biológica, alguna enfermedad, o algo que se le ha catalogado como enfermedad, pero además la enfermedad también es construida, por cierto, hay que leer a Foucault, es bien interesante Foucault cuando habla de la historia de la locura, porque entonces la locura se construye en un argumento totalmente científico, y dice Oscar Gauch, ¿no? Invita a los científicos, dice, posiciones, chingado, pues porque la ciencia también tiene género, carajo, ¿no? Entonces, basar nuestra ideología a lo mejor solamente, y digo solamente, ¿no? En que la testosterona o que alguna hormona pueda ser determinante para los temas culturales, pues no necesariamente, porque si fuera así, entonces todos los hombres en el mundo nos comportaríamos totalmente igual, ¿no? O sea, ya tendríamos como determinantes y niveles en donde diríamos cuando se llegue pero ahora, ¿qué determina ese nivel? Es lo interesante. Es decir, ¿qué hace que nuestro cuerpo reaccione y que genere esos niveles a lo mejor de testosterona alta, ¿no? O que nos genera adrenalina y regularmente viene con factores externos a nosotros que de repente hacen que se socialicen, pero además se vivan dentro del cuerpo y se somaticen. Por ejemplo, es muy interesante eso, ¿no? Y el cuerpo saca, ¿no? Libera. Pues por eso tenemos orificios, ¿no? Tenemos ano, tenemos nariz, tenemos boca, ¿no? Para desahogar, para que el cuerpo saque, ¿no? Y entonces hay toda una teoría también interesante de que cuando la enfermedad se guarda, pues evidentemente la somatización, cuando la emoción se puede llegar a guardar, se puede somatizar en el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces esa vertiente es muy interesante, ¿no? Dice por aquí, cuestiones geográficas, culturales, sociológicas, de educación, sí, ¿no? Gracias, Cris. Hay estudios que mencionan que la testosterona puede alterarse desde cuestiones psicológicas, pero por supuesto, ¿no? O sea, sí, sin duda, me parece sumamente interesante esto, ¿no? Y dice Cristina, perdón, culturales. Bueno, entonces, no alcanzo a ver a todas y todos los que están en el Facebook, disculpen, no les alcanzo a ver, pero si están poniendo comentarios, pues ya me daré la oportunidad de leerles y ir comentando junto con ustedes. A todas las personas que están aquí en el Zoom, pues muchas gracias. Y tenemos una invitación, les decía, mañana en la mañana nos acompaña la gran Sam, ¿no? Échense un cafecito mañanero con Sam.
con esto de esto que Sam hace muy chido, que es cuestionar el nuevo normal, esto que les han dicho de la nueva normalidad. Y por otro lado está Lidia, ¿no? Lidia Gutiérrez en la noche, por ahí de las 9 también, con el tema de tanatología, ¿no? Que es muy interesante. El sábado está el curso del Museo Memoria y Tolerancia que tiene la Asociación Mexicana de Resiliencia, por lo que entendí es a partir de las 3 de la tarde, entonces pues ahí cáiganle también, es gratuito, es por esta plataforma, por Zoom, y conmigo y con Amerce e Isonomía tenemos un compromiso ahí del diplomado que les decía, ya está totalmente echado a andar, entonces pues bueno, ahí tienen contactos nuestros para que puedan preguntar y demás. Evidentemente subiremos toda la información ahí al chat, a las páginas, para que ustedes puedan observar tanto el temario como los objetivos y la dinámica. El que voy a trabajar yo es de 80 horas y vamos a trabajarlo en 4 meses aproximadamente por la vía electrónica, por la plataforma. Tendremos sesiones, digamos, de clase y ustedes tendrán pues, ahí mucha tarea que hacer y muchas reflexiones que seguramente haremos en conjunto. ¿Les parece? Entonces están totalmente invitados, invitadas. Y pues bueno, evidentemente hay un descuento para la banda de Amerce, la banda Isonomía. Ahí llévelo, acérquese con nosotros y les aseguro que no se van a arrepentir. Si no hay más por ahora comentarios, chicas, chicos, ¿no? Les agradezco muchísimo. Le agradezco a Fernando todo el apoyo que me ha brindado con este tema de la tecnología. A Sam, ¿no? Que se ha rifado ahí con estar aquí también y con el tema de los filtros y demás, ¿no? Y pues bueno, a todo el equipo Amerce, por supuesto. Le agradezco mucho siempre el apoyo, la comprensión y los memazos que de repente me avientan. Es fenomenal. Y bueno, recuerden que está Fernando los lunes, los martes está mi queridísimo Javier con el tema de resiliencia, que también va un diplomado de resiliencia financiera. Maribel, que también ya se va incorporando con el tema de resiliencia con chavitos, con niñas también. Y la grandísima América Pacheco, que trabaja el tema de las familias resilientes, ¿no? ¿Cuándo inicia el diplomado? Es muy probable que a finales de este mes. Entonces, pues ahí chéquenle, les va a caer bastante chido, insisto. Va a estar ligerón, pero con bastantes lecturas de por medio. ¿Les parece? Entonces, bueno, chicas, chicos, tengan grandísima noche. Les agradezco nuevamente su tiempo invertido aquí con nosotros y pues bueno, nos vemos la próxima, ¿les parece? Síguenos ahí en redes sociales. ¿Les cayó mejor este horario, el de las 9? Pregunta nada más ya muy breve. O el de las 6, ¿cómo ven? ¿Nos quedamos en las 9? Sí, ¿verdad? Charros, creo que sí, pues no, pues ya está mejor. Ya que les cuento. Va, chidísimo. A petición del público y para que vean que la banda Mercy y la banda Isonomía somos bien chidos y bien complacientes. Pues a las 9 nos vamos a quedar, ahí me viento el tiro con el Prezi. Entonces, bueno, cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima semana. El que mucho se despide, pocas ganas tiene, dice. Desde la hermana República de Cuernavaca, cuídense mucho, por aquí nos veremos. Gracias, Cris, gracias, Ale Granados. Cuídense un chingo toda la banda que está en Facebook. Mil gracias por sintonizarnos. Gracias, Leslie, un abrazote. Gracias, mi querido Pablo. Gracias, Ponciano. Si mal no recuerdo, hasta Veracruz, ¿cierto, Ponciano? Gracias, Isabel Solís. Alondra, Ilse, mil gracias. Linda noche. Si se van a desvelar, no se desvelen tanto, que mañana hay cosas que hacer. Gracias, mi querida Vianey. Hoy me lleva la que me trajo Ponciano. Ya te ando bautizando que eres de otra ciudad, discúlpame, del gran distrito federal, bueno, la Ciudad de México. Guadalupe Benítez, mil gracias, Guadalupe. Mil gracias por tu atención. Cuídense mucho. Y pues nos vamos, mi queridísima Sam. Y qué buena onda con el cambio. Vean, aquí les complacemos con todo, chingados. Si quieren clases de cocina, también damos clases de cocina, pues. ¿No? ¿Qué les parece? ¿No? Síganos. Ahí andamos, toda la banda. Gracias. Saludos del Jesus. Ah, mi querida Lucy, mil gracias. Hasta acá está Jietepec, si mal no recuerdo. La hermana República de Jietepec, aquí al ladito de Cuernavaches. Cuídense un chingo, que les vaya muy bien. Ana Sánchez, ya te vi. Linda noche, cuídense mucho ahí. Si quieren poner su camarita para ir despidiéndose, porque no les veo de repente. A ver. Bueno, que eso es metiche, ¿verdad? Cuídate mucho, Jess, ya te vi. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, por aquí ando yo con el. Ya ni es café, ya es pura agua de calcetín esto, pero bueno. Cuídense mucho.